Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. A esta hora de la mañana continuamos con los diferentes espacios que componen la programación de Directo Mañana de Radio Sintonía. Con esta música de fondo comienza, como todos ustedes saben, cada viernes el programa Guanil, que es un programa sobre la difusión del patrimonio histórico-cultural de la isla de Fuerteventura, que hace Radio Sintonía en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura. Hoy tenemos aquí en el estudio a Luis Lorenzo Mata, que es licenciado en Historia del Arte y jefe de sección de Patrimonio del Cabildo. Buenos días, Luis Mata. Buenos días, Pino. Bien, hoy nos vas a hablar de la ermita de Nuestra Señora de la Merced en el Time. Efectivamente, sí, ¿no? Sí, nos vas a hablar de... Toca el Time, sí. Hoy toca el Time, acercarnos al pueblo que se encuentra situado en el municipio de Puerto de Rosario. Y si te parece, pues si existen, que me imagino que muchos habrá referentes históricos sobre la fundación de este pueblo, pues me gustaría que comenzaras por ahí, si puede ser. Sí, bueno, sobre el pueblo en sí, en realidad hasta hace muy poco teníamos pocos datos sobre la construcción de la ermita, que es un tema que hoy nos atañe. Y además sobre los primeros poblamientos, ya no solo el Time, sino el resto de la isla a partir del primer asentamiento de la conquista que Betancuria, incluso durante largo periodo de tiempo, incluso podemos hablar de siglos, se esfuerzan las autoridades de Betancuria para que no se disgregue excesivamente la población y se concentre en ella. Lógicamente, avanzando y aumentando la población, avanzando en el tiempo, aumentando la población, se solicitan las roturaciones de nuevas tierras, el aumento demográfico exige la roturación de nuevas tierras y van surgiendo nuevos valles y poblamientos en otras zonas. Esto se produce, tenemos del Time concreto, que hasta ahora, como repito, yo creo que es interesantísimo, no teníamos muchos datos, podemos empezar a dar datos, afortunadamente gracias a últimas investigaciones, además muy recientes, de hace muy poco tiempo, de algunas, y además en base a estos documentos son en base a la ermita en sí. Tenemos que tener en cuenta que a partir de este fenómeno de nuevas roturaciones, de la extensión demográfica, empiezan las primeras necesidades de erigir ermitas, se van alrededor de las parroquias principales, como son La Oliva y Betancuria, se van a erigir los primeros curatos, las primeras parroquias, para poder cubrir las necesidades de estos nuevos colonos. Habíamos comentado en otras ocasiones, incluso me imagino que nuestros compañeros, hablando de las ermitas en estos siglos, habrán hablado extensamente, más que yo por supuesto, y con más conocimiento, de cómo se van erigiendo este tipo de ermitas y cómo los estilos se van transmitiendo de los nuevos colonos que se asientan en Fuerteventura, cómo se erigen de aquella primera conquista, que son por normandos, y intentan exportar sus estilos en boga de sus lugares de origen, como el estilo gótico va transformándose en los nuevos colonos, que son ya castellanos andaluces, y cómo la geografía, la orografía, la climatología de Fuerteventura va exigiendo y va eligiendo aquellos formatos estilísticos más acordes con su con los materiales que pueden existir y con las creencias religiosas y las fundaciones
que con ella se vienen acompañadas, por ejemplo, franciscanos y los nuevos devotos. Así, por ejemplo, vemos como el mudéjar pues se va asentando, puesto que el mudéjar es un estilo mucho más sencillo que exige pues piedra, cal, materiales lignios, la madera y poco más. De la ermita también es importantísimo porque los estilos, ya no solo aquí, lógicamente cuando llegan estilos de cualquier índole, en este caso los primeros son nórdicos, el estilo ojival, del gótico, no se van a encontrar con ninguna civilización hablo de la preconquista, ninguna civilización que haya tenido un desarrollo estilístico, cultural, con una suficiente arraigo como para contrarrestar los empujes que vienen de fuera. Lógicamente se implantan de forma rápida. Vienen acompañados por culturas muy fundadas, con creencias religiosas, como son los franciscanos, y por otras órdenes religiosas. En este caso, podemos hablar de que la ermita del Time está dedicada a la Merced, la Virgen de la Mercedes. La primera vez que tenemos constancia de frailes mercedarios, sí, en otras islas, de que los frailes mercedarios llegaron a Fuerteventura a finales de octubre de 1757. Y hay documentos de visitas, y es un periodo importante, casi a la mitad, podemos decir, de su desarrollo histórico. Fray Juan de Mendinilla viene durante 2 meses, viene a hacer una visita y muestra su apoyo a los vecinos en esta época del Time para crear una cofradía. Hay 2 divisiones, podemos hablar en la erección de las ermitas. Una es la primera antes del siglo XVII, durante el siglo XVII y con anterioridad, que se fundan en base a aquellos señores, patronos y familias poderosas que erigen una ermita bajo la devoción sobre todo influenciada por estos primeros, por ejemplo, pues en Ampuyenta, los franciscanos, o Merancuria, etcétera. A partir de aquí, de esta época, empiezan a erigirse ermitas un poco a iniciativa del pueblo en sí. Son las cofradías que van a tener gran importancia en todo el desarrollo del siglo XVIII. Esta ermita, afortunadamente, tiene las 2 consecuencias. Un primer momento, como veremos, y al final de gran trascendencia para el Time, el que se desarrolla a través de una cofradía. De esta primera visita de Fray Juan de Mendinilla, por los documentos hemos podido sacar algunas cuestiones, porque él habla de las Mercedes y del Time, pero en líneas generales también describe un poco la isla. Dice que es la más larga de todas, que tiene 36 leguas, pero es estrecha, abunda muy mucho el grano y ganado cabrío y de camello. Por eso, aunque hagan referencia siempre a escrito, podemos sacar siempre la parte de la infrahistoria, la historia de las mentalidades, que al final es lo que nos deja como resultado ermitas y otro tipo de monumentos, pero yo creo que es mucho más rico estudiar a través de ellos, pues, la historia de Fuerteventura. Estas misiones, como digo, duraron solo 2 meses, y hace otra referencia importante para la mentalidad de la gente de Fuerteventura. Se refiere, dice: la gran señora, que es pequeña y preciosa, y labrada sin rastro de duda por ángeles o divinas manos. Así describe él a la Virgen de la Peña. Como yo te decía antes, hasta hace muy bien poco, se consideraba que la construcción de la ermita del Time databa del primer tercio del siglo XVIII. Incluso los últimos datos que afloran documentalmente todavía se hace esta referencia, ya que el único dato cierto con que se contaba eran unas sinodales del obispo Dávila. Pero José Concesión Rodríguez encontró en el archivo diocesano un libro de la ermita del Time, casualmente, que durante siglos pasó desapercibido porque estaba cosido en un legajo al de la iglesia de Santo Domingo de Tetir, y siempre pasó desapercibido. Esto nos devuelve, después de tantos siglos, una larga y apasionante historia, pudiendo afirmar, como veremos a lo largo de algún documento que te voy a leer, porque yo creo que es importante que la gente vaya viendo cómo se reconstruye su historia a través de documentos, y la vamos a describir, en vez de describirla fríamente, como todo el mundo la puede ver, vamos a ver cómo es el proceso constructivo. Se puede afirmar que, ya lo veremos, como te insisto, que fue edificada entre 1672, con lo cual, fíjate lo que hemos adelantado en los últimos documentos, y 1674. Es, por tanto, anterior a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Tetir. A partir, hay un documento clarísimo que fue encontrado posteriormente, además estudiando precisamente la cofradía, pues la importancia en los archivos diocesanos, en los archivos nacionales, la Biblioteca Nacional de Madrid, aparece esta carta del fundador. Dice: Manuel de la Trinidad, vecino de la isla de Fuerteventura, en la aldea del Time,
parezco ante su señoría ilustrísima y digo que a mucho tiempo que tengo devoción de hacer a mi costa una ermita en dicha aldea, para que todos los vecinos, así de aquel pago como de otros pagos, que estén inmediatos y carecen de ermita a donde ir, que se les diga misa por la mucha distancia que hay a la parroquia de dicha isla, y para poner en ella mi deseo y devoción, y para que los fieles no sean defraudados de tan grande bien, necesito de su señor ilustrísima me conceda licencia para hacer dicha ermita en tierras propias, mía, en dicho pago, nombrándome por patrono de ella, que para su dotación, ornamentos y una fiesta que se hace cada año a Nuestra Señora de las Mercedes, señalo 6 fanegas de tierra que tengo en dicho pago para su conservación, de que haré luego escritura de dotación de dicha ermita, por todo lo cual, de su señoría ilustrísima pido y suplico, atento a lo referido, me conceda licencia, que es servicio de nuestro Señor y utilidad de los fieles que recibiere merced con justicia. Manuel de la Trinidad, a 7 de octubre de 1670. Con lo cual ya podemos demostrar que está un vecino, nos está contando que en toda la cercanía no hay ninguna otra ermita, salvo la de referencia, que debe ser la de la Oliva. La construcción de la ermita parece, según otro documento, que debió comenzar casi de forma inmediata, una vez hecha la escritura de dotación, quedando finalizada en la primavera de 1674. Es interesante extraer el documento de dotación, dice lo siguiente: por ello digo que dicha ermita se ha de nombrar su vocación de Nuestra Señora de las Mercedes, cuya imagen he hecho traer a mi costa. Por lo tanto, sabemos que la imagen de la Virgen ya había sido adquirida por el fundador probablemente durante el año 1631. Hecho traer, también se puede traer un señor que firma la primera carta en Tenerife, con lo cual podemos vislumbrar que es un colono que se establece en el Time, tiene muchas propiedades porque la está dotando a la ermita. Hay que extraer también cómo se dotaba la ermita para su mantenimiento, no se daba licencia salvo que éstas estuviesen mantenidas con dinero caprío o con tierras, como estamos viendo, para dotación para su mantenimiento, para aceite, para la fiesta, etcétera, si no el obispo no le concedería licencia. Para su mantenimiento dice, y además yo creo que la gente del Timo pues incluso puede haber una relación después de tantos siglos con alguna cerca o algún... Dice, por lo tanto, prometo en dotación de la dicha ermita 9 fanegas de tierra de pan sembrar, las 3 fanegadas lindando por una parte en dicho lugar del Time, el camino real que va de esta villa a dicho lugar, por otra parte con tierra de Francisco Enríquez de Quesada, por otra linda con tierra de Sebastián de Arias, y por la otra con la mía, Casa de León Casildo, mi hijo, que cierra con el camino real. Así describe todo lo que va a dotar esta ermita. Pues bien, estás haciendo, digamos, una interesante introducción de lo que han sido los primeros, los primeros asentamientos, digamos, cómo se construye el proceso de constructivo de la primera ermita, pero nos has hablado también de la implantación de diferentes culturas en la isla durante este proceso de construcción de la ermita, Luis. Sí, la vocación. En otras islas, como digo, en Tenerife, está la Virgen de la Mercedes, por supuesto. Vemos cómo es un patrono que en este caso decide que se construya bajo la vocación de la Virgen. Pero también veremos cómo en estos momentos la dedicación de la Virgen es un poco se constituye para salvar a aquellas personas que fueron hechas prisioneros por los piratas, y vemos como la cofradía todavía recauda dinero para poder rescatar a aquellos prisioneros piráticos. Todavía está en el recuerdo de las mentes los ataques piráticos de la Raex Sabán, del pirata berberisco, que se lleva cientos de esclavos y durante siglos están todavía manteniendo y pidiendo rescate por ellos. Eso, recordar la presencia del pirata en la isla de Fuerteventura, digamos que afectó a toda la isla, no solo a la parte del municipio de Betancuria, sino a toda la isla en general, ¿no? Que arrasó por todo. Efectivamente, y yo te digo, no es casualidad que también lo hemos comentado en otra historia, que todos los valles siguen hacia el interior, que posteriormente cuando empieza la saca de granos, que hemos hablado en otro momento, pues se erijan castillos en aquellos puertos naturales para poder protegerse de ellos, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a continuar con la descripción de lo que es Nuestra Señora de la Merced, de la ermita de Nuestra Señora de la Merced en el Time, Luis. Sí, solo insistir en que fue en esta época cuando ya se erige la ermita y que porque los inventarios que muy poco tiempo después, en 1668 se hacen, se ve que el patrono pues provee de todos aquellos ornatos y objetos litúrgicos que prometió y firmó. Por lo tanto ya está la ermita
está erigida. Lo que pasa es que la ermita que se erige en su momento no tiene nada que ver con la que vemos en la actualidad. Por eso, cuando muere se erige un nuevo mayordomo. Su hijo es su hijo, pero que incluso en uno de los documentos dice que deja de ser mayordomo, puesto que ha caído en desgracia y en pobreza. Hay que ver cómo son capaces de dotar y donar a la ermita sus tierras, sus propiedades, y cuando ellos mismos tienen que dejarlo y pasar a ser. Posteriormente a su hijo, que se llamaba, como dijimos antes, León Casildo, el nuevo mayordomo Gregorio de Bares da un nuevo impulso a la ermita. Los ingresos que van a poder rescatar para el nuevo impulso vienen también de hechos de limosnas, de cementeras, donaciones y principalmente de animales. Se paga en especie o se vende a Tenerife trigo, cebada y gofio de cebada. Se vende todo este tipo de donaciones para poder permitirse. Estamos hablando de 1730. En los años 1930 se realizan las mejoras importantes en la iglesia y su entorno, bajo el patrocinio, como digo, de don Gregorio Bares. Por fin se terminó una sacristía que estaba proyectada y comenzada 30 años antes. Estamos hablando, por lo tanto, de una sola nave pequeña que todavía no tenía ni sacristía. Entonces estamos hablando de que en 1730 se termina la sacristía de la ermita. Fíjate que al final, de no tener ningún documento sobre la ermita, hasta muy poco tiempo empiezan a aparecer documentos en todos lados. En principio se pensó que la fundación data del siglo XVIII, ¿no? Efectivamente, del principio del siglo XVIII, de muy principio poco del siglo tiempo, XVIII. cuando vemos la estructura, pero vemos cómo... Pero ya vemos que es anterior. Efectivamente, es muy anterior. Lo más importante de esta época es que tenemos referencia, se hace una nueva imagen de la Virgen de las Mercedes. La primera imagen fue donada por el fundador, como vimos antes, don Manuel de la Trinidad, que la hizo otra vez de Tenerife. Fue venerada por los devotos del Time durante más de 60 años. Pero además nada se sabe por ningún documento sobre que el destino tuvo la antigua ermita. Solo se sabe que en la época de don Gregorio de Bares se compra una nueva imagen y sabemos que se hizo en 1732, porque así aparece en los inventarios de la iglesia, y costó 18 reales y 6 cuartos. Dato importante, en 1732 la fundación de la ermita Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes, sí. Y costó ¿cuántos reales? La fundación se trae una nueva imagen en 1732 y costó 18 reales y 6 cuartos. Y de la antigua imagen venerada por toda Fuerteventura, porque la Virgen de Mercedes era muy importante. Hace muchas referencias, incluso los monjes mercedarios vinieron un siglo después a visitarla y hablaron de ella. Es la actual, la que vemos hoy. Posteriormente, en los años 40, se crea la cofradía de Nuestra Señora de las Mercedes. Esta es la referencia que hacía al principio de la visita a los mercedarios, que son los que impulsan esta cofradía. Esta no queda constituida formalmente hasta un poco más tarde, hasta 1758. Con la aprobación de la cofradía y su agregación a la orden de la Merced, el Time volvió y sus pobladores volvieron a tener una gran preponderancia y un gran auge, y se le vuelve a dar, después de mucho tiempo, un nuevo impulso a la ermita. Vemos cómo empieza esa diferencia que seguramente han dicho los compañeros míos en la radio, en otros programas, como hay unas ermitas que empiezan a partir del siglo XVIII bajo cofradías y hermandades, y las primeras bajo patronos y personas y familias poderosas que van haciendo a su cargo la tal. En el siglo XVIII, gran parte, como digo, de la actitud de los católicos se desarrolla en cofradías y hermandades, y una cosa importante es que ya se empiezan a mezclar las personas más notables con el pueblo llano, empiezan a formar los cofrades y la cofradía. Hay un documento que me parece interesante de las cofradías. Bueno, eso si te parece, lo voy a leer al final. Sí, porque vamos a ir igual más rápido, porque si no se nos va el tiempo, sí. Luis, y todavía no sabemos, digamos, la descripción de la ermita. La licencia, no, pero ahora mismo lo va a ver. Ni lo que no los podemos encontrar en el interior, y los elementos que a su vez están ahí para que nos hables de ellos. Sí, lo que hace esta cofradía es solicita la ampliación y embellecimiento de la ermita. Entonces vamos a ver el segundo paso de la ermita, que es importantísimo, porque es lo que vamos a ver y podemos describir hoy. Dice: en este lugar de la Oliva, a 29 de mayo de 1773, el ilustrísimo señor don Juan Bautista Severa, obispo de Canarias, del Consejo de Su Majestad, informado de su visitador del estado de la ermita de Nuestra Señora de la Merced en el Time, y que se halló bien reparado, y del vecindario, voy a ir saltándome para
para no tal. Se lleva hecho cargo en madera y materiales para fabricar una capilla mayor por ser corta la iglesia. Vemos como ya la siguiente ampliación se produce en esta fecha. Y dice, teniendo gran cuidado de que las paredes sean buenas, de que el arco se cierre con cuidado y de buena cantería y las maderas bien labradas, disponiendo desde que se hagan los cimientos, el hacer una sacristía capaz a un lado de la capilla, de la que se concluirá luego que se pueda. La obra que se proyectó y ejecutó fue la de edificar un presbiterio, aunque ellos hablan de capilla. El presbiterio que podemos ver hoy ahí, diferenciado por un arco toral que hace referencia al propio obispo, que se hagan las piedras bien para que no se caigan. Por lo tanto, ya vemos como en esta fecha se amplía en lo que hoy vemos la actualidad, la nueva presbiterio de la capilla, que está ya desde este momento techada a 4 aguas y bien diferenciada y más alta que la capilla anterior. Ya tenemos sacristía, virgen, capilla, presbiterio y arco, con lo cual ya nos va quedando poco de la imagen. Ya está creando la ermita. Sí, el 24 de enero del 1777 se creó la parroquia de Santo Domingo de Tetir, y entonces pasa esta ermita del Time a su jurisdicción, y a partir de ahora los inventarios y todos los documentos que existan empiezan a pasar y se hace llevado por el párroco de Tetir, con lo cual, como al principio, se perdieron estos documentos guardados. Hay otros documentos, hasta el momento llevaba un vecino de Tetir, pero tampoco se han encontrado, según aparece en alguna referencia. A partir de aquí, en 1790, aparecen varios libros de cuentas en la ermita de Tetir, 1783, 1784 y 1790. En cada uno de ellos se acaba la capilla y se comienza una cosa importantísima, se comienza la construcción del retablo. El retablo es una de las piezas más interesantes que tiene esta iglesia. Para ello tengo, no sé si hay tiempo, un documento en el que se habla del hecho. Pone inventario del 1783, por 150 reales que tuvo el costo en madera para acabar la fábrica de dicha ermita. Se acaba la ermita en 1783. 7 de noviembre de 1784, por 87 reales y 7 maravedíes que tuvo de cargo el subir la tierra de la Santísima Virgen, desbaratar el altar y poner escalones en su iglesia. Por 1.117 reales por el costo de madera, clavos y engrudo para hacer el retablo. Tenemos, por lo tanto, casi concluida la ermita de Nuestra Señora de la Merced. El retablo se encuentra colocado en el altar mayor en la actualidad, ¿no? Un altar muy bonito y hecho, por lo menos sabemos en qué fecha. En los últimos años, después de esta referencia, hay momentos de decadencia. Además coincide luego con otra parte de la historia que de épocas de hambrunas y de crisis, debido principalmente también a la muerte, a la ancianidad y la muerte y el fallecimiento del mayordomo que había impulsado todas estas obras, que era Manuel de León. Existen más datos sobre el devenir de la iglesia, pero yo creo que esto es importante. Yo creo que debemos pasar a otros datos, que es como, por ejemplo, la torre que nos falta y la campana. Pues vamos a mostrar a la torre. Son los que tenemos, lo que tenemos más referencia. Dice, a ver, yo encuentro Vamos a ver si Luis encuentra los documentos. Esos datos sobre la torre y la campana. En la España, leemos todavía en la actualidad, en la España hay una fecha, pone 1909. La leyenda grabada en la campana dice: Agustín Reyes a la Virgen de las Mercedes. Don Agustín Reyes fue un indiano en Cuba, donde emigró con su padre, don Juan Reyes Barrio. Al regresar ambos con cierta fortuna regalaron la campana nueva. Existe una referencia anterior de 1832 que hace referencia a una campana. Estamos hablando, fíjense, de 1832, cuando la espadaña hoy pone una leyenda de 1909, cuando la dona Agustín Reyes. En 1832, casi un siglo antes, hace referencia a una campana grande para tocar a misa en su campanario rota. Por lo tanto, tuvieron los vecinos pues casi 80 años sin oír la campana. Al poner la nueva, tampoco sabemos por qué se construyó una nueva espadaña, o si no existía, o si la espadaña estaba en un lateral como el resto, como muchas otras ermitas de la época anterior, o si
ya estaba centrada, como es característico de esta iglesia, una espadaña en el centro donde están clavados y se puede ver la fecha. Por lo tanto tenemos pues la descripción un poco actual de lo que es la ermita. Nos has hecho una interesante descripción del proceso constructivo de la ermita. Nos has hablado brevemente de retablo, de la campana. Yo no sé si te quedó algo sobre la torre, pero ya para ir finalizando. Sí, bueno, lo que hablamos al principio, cómo se amplía el presbiterio, se separa la nave por medio del arco toral que hacía referencia al obispo, la cubierta del presbiterio es de 4 aguas, como te comentaba, el misate decorado con un pinjante central. En conclusión, yo creo que bueno, lo que he intentado es hacerte un muestreo a través de la historia de cuál es la imagen final, pero que no es de 1800, sino que tiene una trayectoria muy interesante a través de todos estos documentos, y que la imagen final es la que tenemos ahora, pero que es anterior incluso que la iglesia de Tetir. Que parte de 1732, ¿no? La fundación y los datos que tú has aportado en estos momentos, que como se había pensado que fue fundada precisamente la ermita de Nuestra Señora de la Merced en el Time, sí, alrededor de finales del siglo XVIII, pero tú 1672. 1672 fue la fundación. Sí. 1672, tú has aportado unos datos interesantes aquí, que se demuestra que fue fundada en 1672, ¿no? Ahora, cuando nosotros, si queremos acercarnos a ver la ermita de Nuestra Señora de la Merced en el Time, ¿qué podemos encontrar aparte de retablo brevemente? ¿Y por qué, Luis, precisamente la imagen, qué importancia tiene la Virgen de la Merced, Nuestra Señora de la Merced, en esta zona de la isla de Fuerteventura? Sí, como digo, un poco hay altibajos en la historia y en las creencias y en las devociones. Durante muchísimo tiempo gozó de gran devoción, pues ya digo, hay muchos inventarios, incluso los cofrades pues hacían donaciones importantísimas destinadas a la recuperación de los secuestrados, los secuestros que hacían los moros durante muchos siglos. Pero afortunadamente, aparte de esto, todo ese inventario que yo he ahorrado leerlo y tal, sí que se ven aportaciones casi periódicas donde se puede ver la devoción de los fieles, de joyas, de coronas, de púlpitos, de bancos, de un montón estamos hablando de siglos. Pero se ve a lo largo de estos inventarios que nos muestran qué es lo que tiene la Virgen, el niño, todo esto, se muestra cómo se va constituyendo estos bienes muebles, que al final son parte integrante del bien intercultural que es la ermita en sí. Todos estos bienes muebles son la representación palpable de la fidelidad de los feligreses y de los vecinos. Podemos encontrar, aparte del retablo, pues el púlpito, alguna otra en las hornacinas del retablo existen alguna otra escultura, como de San Ramón Nonato, hay un crucificado, un Sagrado Corazón de Jesús, un San Vicente de Paul, que todos tienen una especial historia enclavado a lo largo de todo este devenir del tiempo del que estamos hablando. Pero yo creo que lo más importante es que la gente se quede un poco con la idea de que estas erecciones que todavía están intactas, recién restauradas, se acaba de restaurar el retablo, se acaba de limpiar, que están todavía dignamente conservadas, reflejan un pasado de muchos siglos que no solo hablan de la cuestión cultural y artística en sí, sino que hablan de muchísimas vidas de los ciudadanos, de cómo trabajaban la tierra, de cómo se dedicaban a ella, incluso la situación social y política a través de estas paredes, de este retablo, de esta espadaña y de este arco toral que el obispo está preocupado que no se le cayera, y ya lleva más de 2 siglos en pie. Pues bien, Nuestra Señora de la Merced, hay que decir que es una escultura de candelero, ¿no? Sí, pero sí. tiene pelo natural, que es un dato... Sí, tiene el pelo natural. Y desde el siglo XVIII tiene el pelo natural. Yo he visto en este documento que tenemos encima de la mesa poner el pelo natural, pero yo he visto en otras que tiene el pelo labrado naturalmente, me da la impresión de que está labrado. La verdad que hace tiempo no voy a verla, pero bueno, me imagino una compañera que pone aquí, doy el dato porque estoy confundido, pues sí pone pelo natural, en muchos casos se le pone pelo natural, incluso pestañas naturales, uñas naturales, y se utilizan muchas cosas. Seguramente lo tendrá, la vida está tapada con un pero si lo pone que lo tiene. Pues bien, Luis Mata, que es jefe de sesión de Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura, hemos llegado al final de
el programa en el día de hoy, donde nos has hablado de unos datos, nos has aportado unos datos interesantes sobre la ermita de Nuestra Señora de la Merced. Muchísimas gracias, Luis, y sé que podías seguir hablando de esto un largo tiempo, pero quizá más adelante puedas tener la oportunidad de hacerlo. Brevemente... una referencia que por curiosidad traje también, por si algún día se le ocurre a los vecinos del Time volver a constituirse en cofradía, que sepan que hay unas constituciones firmadas hace mucho tiempo y que solo por una cosa curiosa, leer el primer punto, dice: primeramente nos obligamos a que el día 24 de septiembre, en que se celebra la festividad de ya Santa Imagen, asistiremos a su función con túnica blanca, escapulario y hacha, que haremos a nuestra costa y a nuestro caudal. Por lo tanto, los vecinos del Time ya saben que una de las obligaciones es llevar vestido de blanco y con un hacha en la mano a las próximas fiestas del Time. Pues bien, estás lanzando aquí una posibilidad, a ver si la recogen, ¿no? Pues bien... No, existen confradías todavía de muchísimos años, por ejemplo la del Cristo, en Andalucía hay mucho desarrollo y mucha devoción a sus imágenes religiosas, que aquí curiosamente se han perdido, pero siguen conservándose sus tradiciones en muchos lugares. Pues a ver si es una tradición que se recupera. El próximo programa, que será el próximo viernes 19 de febrero, hablará Carlos Vera sobre el siglo XVIII, aspectos económicos, sociales, políticos, ataques piráticos y de las ermitas e iglesias del siglo XVIII, la iglesia de San Miguel Arcángel de Tuineje y la ermita de San José de Tesejerague. Esto será el próximo viernes en Guanil. Hasta entonces, muy buenas tardes. Radio Sintonía.